ver, desde el ayuntamiento, la verdad que cuando se nos planteó la idea, lo vimos una idea bastante buena para el tema del ahorro del FIGA. Al final lo que nos conlleva es menos gasto al bolsillo. Nos parece, la verdad, que es un proyecto bastante interesante para aquí, para el municipio. Y a ver, esto es una primera toma, a ver si podemos continuar y se puede llevar a cabo. Yo creo que desde el ayuntamiento se puede llegar a hacer. Hay bastantes subvenciones para este tipo de cosas. Al final, a la larga, es un ahorro considerable. Y nada, de Javier y Carlos, lo que es las comunidades energéticas, que saben mucho más que yo. Y a ver, ¿qué opinan los vecinos de Villel sobre este tema? Carlos, Javier. Bueno, yo hago una pequeña introducción. Buenas tardes también a todos y agradeceros el que estéis aquí. Yo me iba a presentar, pero es que ya os conozco a todos y me conocéis. Se lo decía ahora a mi primo, somos de los Pérez. Los Pérez son ya casi todos en Villel. Entonces, yo simplemente os digo, lo de las comunidades energéticas, pues se ha hablado mucho. Y yo conocí a Carlos pues a raíz de unas jornadas que se hicieron. Yo trabajo en economía social, soy profesor en la universidad y en cooperativas. Entonces, pues contactamos en unas jornadas y habló de comunidades energéticas a través de una cooperativa. A mí me gusta mucho el tipo de empresa cooperativa y la forma de hacer una comunidad energética entronca muy bien con lo que es una cooperativa. Sobre todo porque todos los usuarios son socios, todos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y todos deciden de la misma forma. Sean más, consuman más o menos, es un voto. Y es una forma, pues veo que es muy interesante. Al principio nos parece como un sueño, pero con Carlos dice, bueno, los sueños cuando se baja al barro y se aplica y actitud, pues se convierten en realidades. Simplemente esa realidad. Lo ha dicho José Mari, vinimos a hablar con él, lo propuse, y estuvimos aquí una hora y José Mari enseguida lo vio y lo ha explicado él muy bien, con una posibilidad. Pues sí, a ver, es que es verdad que yo ya llevaba como, ¿cuántos dije? Tres o cuatro ya reuniones con, diferentes... Él el tema ya lo tenía trabajado, había visto iniciativas, posibilidades, pero por eso te digo que, claro, él entendía muy bien de lo que se hablaba y las cosas directas, que no eran algo, sino algo plausible y que se puede llegar a hacer. Entonces, estamos aquí porque José Mari tuvo a bien el decir, oye, pues vamos adelante y ha facilitado todo. A ver, sí que quiero, perdón, no sé si interrumpa, de las 4 reuniones que he tenido con diferentes personas sobre este tema, no es porque estuviera Javier, que está aquí del pueblo, es el que más me convenció de todos. O sea, que me lo dijo las cosas más claras, los pros y los contras, y yo, la verdad que, además se lo dije cuando acabamos la reunión, digo, he tenido 3 o 4 reuniones, digo, esta es la que más me ha gustado, y ya digo, no es porque estuviera Javier, sino la verdad que fueron los que más, o sea, lo que mejor me lo explicaron de todos. Claro, y después está pues Carlos, yo os haré una pequeña introducción. Él es el presidente de cooperativa Luco Energía, es la primera comunidad energética de Aragón. Entonces ellos ya llevan trabajando mucho, fueron pioneros, pero ahora me estaba diciendo que van por la quinta, estaba dando con alguien de Alcoriza. Están también en Alcoriza y en otras 5 más. Él ya tiene mucha experiencia, él es ingeniero industrial, él conoce muy bien cómo funciona el tema de la DGA, las eléctricas, permisos, cuestiones técnicas, porque lo lleva trabajando. Y en ese sentido, pues, creo que es una persona ideal, con experiencia y sobre todo con ímpetu, con ganas. Nunca dice nada que no y los problemas los intenta y creo que los soluciona muy bien. Entonces, simplemente yo no voy a hablar más y él os va a explicar todo lo que es el proyecto. Él los va a explicar y después yo creo que dejaremos el tiempo para que cada uno de vosotros haga todo el tipo de preguntas o cuestiones después de lo que les expliques. Me parece bien cuando quieras, Carlos. Buenas tardes a todas y todos. ¿Qué tal?
Vengo de Luco de Jiloca, como ha avanzado Javier, que es donde hemos implantado el primer proyecto. No sé si alguno de vosotros lo conoce o lo ha oído hablar o hemos salido en muchos medios, ¿no? Ha tenido bastante repercusión, ¿no? En las redes también. La primera comunidad energética de Aragón, y siendo a nivel ciudadano, partiendo desde los vecinos, no hemos estado apoyados en ningún momento por nuestro ayuntamiento, tampoco por ninguna empresa. O sea, ha sido autogestión pura y dura de 4 amigos de toda la vida, que siempre digo, ¿no? Que nos quisimos en época de pandemia poner en marcha con este tipo de proyectos, porque cada uno de nosotros lo estábamos mirando de forma individual y pensamos que, siendo que llegaba esta fórmula desde Europa, que se está implantando desde el año 2019-2020 para acá, de comunidad energética, ¿no? Pensamos que era la mejor fórmula para autogenerar nuestros propios recursos y aprovechar y generar rendimientos con nuestros propios recursos en Luco para nuestros vecinos, ¿no? Después de 2 años funcionando, vais a ver también, os voy a contar un poco toda la historia, todo lo que son las comunidades energéticas. Después de 2 años funcionando, 2 años y 4 meses ya, pues estamos viendo la realidad de lo que teóricamente mucha gente nos cuenta o te dice que puedes llegar a alcanzar. Pues digamos que se está haciendo realidad y lo estamos trabajando, porque al final el ahorro en la factura no te viene caído del cielo, por mucho que tengas una instalación fotovoltaica, sino que hay que trabajarlo uno personalmente en su casa, ¿no? Hay que saber cuándo, cómo y por qué consumir a ciertas horas del día y sacarle el máximo rendimiento a esos kilovatios hora que estamos autogenerando en nuestro propio pueblo, ¿no? En nuestro propio municipio, y que están generando recursos económicos y generando una nueva actividad económica en nuestro pueblo. En nuestro pueblo, que siempre decimos es un pequeño municipio, barrio de Calamocha, infelizmente también decimos siempre, donde dormimos 36 personas en invierno, con lo cual en estos años, desde la pandemia para acá, hemos creado incluso 2 empresas. Una primera ha sido la comunidad energética Luco Energía, y ante la demanda y la cantidad de gente que venía a cuestionarnos y a pedirnos ayuda para ponerse en marcha, hemos creado la sociedad cooperativa Optimener, también bajo la figura jurídica de cooperativa, en este caso de trabajadores asociados, compuesta por el grupo motor impulsor de Luco Energía. Hemos constituido otra consultora de ingeniería, que es Optimener, y a través de la cual venimos aquí también, habiendo ganado o habiendo obtenido una subvención, y yo os empiezo a contar un poquito de dónde viene Participa Energía, una subvención de los fondos europeos, a través de la cual estamos trabajando desde hace 2 años en el asesoramiento, acompañamiento y la difusión gratuita teórica de todo lo que es una comunidad energética, ¿no? Y cómo empezar a moverlo en tu propio municipio. A raíz de esto, pues hemos tenido Alcoriza, Bueña, aquí en Teruel, ¿no? Además en Zaragoza, también en Guadalajara estamos construyendo las primeras comunidades energéticas, y en Huesca, pero aquí en Teruel estamos en Monfort de Muyuela, en Bueña, en Allecuz se están haciendo un poco los remolones, pero también están por empezar a mover el culo, en Mosqueruela, ¿no? O sea, estamos en diversos municipios constituyendo o ya constituyendo y pasando a proyectar lo que serían las instalaciones de autoconsumo para aprovechamiento en las casas de los vecinos de esos municipios, ¿no? Otras que vendrán y bueno, concretamente a través de estas ayudas, pues, y a través de Participa Energía, han podido dar los primeros pasos gratuitamente, llegar a constituirse incluso previa instalación de esos proyectos de instalación fotovoltaica a coste prácticamente cero, ¿no? Estas ayudas, también le comentaba a Javier, es una pena porque terminamos nuestro servicio en diciembre de este año presente, ¿no? Del 25. Veremos cómo
podemos seguir prestando estos servicios gratuitos a partir de entonces. Estamos haciendo fuerza para que se prorroguen o vaya otras líneas de ayudas desde el Gobierno de Aragón o desde otras fórmulas, ¿no? De PT, en fin. De PT también hay esas otras. Efectivamente. Entonces, la idea es que facilitar al máximo posible a la ciudadanía, sobre todo, que es el motor de estos proyectos, el ponerse en marcha como comunidad en los pueblos, ¿no? Nosotros, como Participa Energía, no estamos trabajando en las grandes ciudades, nosotros no trabajamos en Zaragoza, Huesca ni Teruel, sino que nos dedicamos al medio rural. Nosotros tomamos como ejemplo lo que hemos hecho en Luco y lo que hemos aprendido en Luco para replicarlo y llevarlo a los pueblos de Teruel, Zaragoza y Huesca, y en Guadalajara, puesto que por proximidad también hemos tenido mucha demanda de esa provincia, con lo cual, pues bueno, replicar al máximo posible esa fórmula que, como os digo, está funcionando ya desde hace 2 años y medio en el grupo. Participa Energía está compuesta por Optimener, Endez, que es la empresa instaladora que nos instaló la instalación en Luco, con la que hicimos buenas migas y decidimos presentar este proyecto en común, e Inspira Facilitación, que son unas chicas que nos ayudan en procesos de difusión y de asesoramiento y acompañamiento a grupos motores, ¿no? Para generar y organizar esas comunidades, ¿no? Incipientes. Esta dinámica previa nos la vamos a saltar, pero no sé si queréis alguno exponer algún tipo de conocimiento que tengáis o alguna expectativa, o imagino que sois todos de Villeu, ¿no? No hay ninguno de un pueblo vecino, pero si alguno de vosotros quiere exponer algún conocimiento previo o quiera tener alguna participación, abrimos en este momento cualquier cuestionamiento o cualquier iniciativa de los presentes, ¿no? ¿Alguien sabe efectivamente qué es una comunidad energética? ¿Lo habéis oído hablar? ¿Sí? ¿No? ¿Habéis oído hablar? ¿Habéis oído hablar de Luco y poco más, ¿no? Bien, pues vamos un poco al tema, ¿no? Un poco a la teoría inicialmente. Siempre hacemos la diferencia porque habréis oído hablar también mucho de lo que es el autoconsumo colectivo, ¿no? Una comunidad energética se basa en el autoconsumo colectivo, pero un autoconsumo colectivo no es una comunidad energética. Un autoconsumo colectivo viene a ser una instalación conjunta, ya sea municipal o entre vecinos, a través de la cual varios consumidores aprovechan esa energía, ahorran en su bolsillo y autogestionan o no, si la tienen externalizada, pues el mantenimiento y el funcionamiento de esa instalación. Digamos que la comunidad energética, como os he adelantado, está basada en ese autoconsumo colectivo. Principalmente se está poniendo en marcha con instalaciones de fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en los pueblos, ¿no? Pero puede funcionar mucho más allá como formadora, como agente económico del territorio, a nivel de instalar puntos de recarga, a nivel de pedir subvenciones, ¿no? O de obtener subvenciones como entidad jurídica. La comunidad energética al final está amparada bajo la figura jurídica de una cooperativa, principalmente, que es la que defendemos tanto Javier como yo, pero también puede ser una asociación, dependiendo de los objetivos a los que la comunidad y sus participantes quieran llegar. Podremos tirar por lo que es una asociación o por lo que es una cooperativa. Hay pueblos que plantean también aprovechar comunidades relevantes también, ¿no? O en las ciudades, pues comunidades de propietarios, hacer modificaciones en los estatutos que puedan, digamos, encuadrar lo que es la definición de una comunidad energética. Entonces, bueno, al final, como veis en este cuadro, la comunidad energética
lo que genera es otro tipo de beneficios que no sea solo el ahorro económico en el bolsillo de los participantes de ese autoconsumo, ¿no? Que sea un agente más, una empresa más, que digo yo siempre, ¿no?, en el territorio, y que genere otro tipo de riqueza a nivel social, a nivel medioambiental y económico en esos pueblos, ¿no? Supone, como leéis aquí, una apuesta por un cambio de modelo. Al final es poner la energía en manos de las personas, ¿no?, en manos de los vecinos de nuestros pueblos, y que eso contribuya a un enriquecimiento a todos los niveles, no solo el económico, de nuestras gentes, ¿no? Al final os ponemos aquí un ejemplo de lo que sería un autoconsumo colectivo, cómo funcionaría, ¿no? En la figura de arriba podéis ver que sería una instalación, por ejemplo, en un suelo, como tenemos en Luco. Nosotros tenemos una antigua era de menos de 1000 metros cuadrados, donde hemos puesto 63 kilovatios en terreno rústico, con lo cual podemos atender contadores en un radio de 500 metros. Pero si ponemos esa instalación en un tejado o en un terreno urbano o industrial, podemos alcanzar contadores para hacer ese autoconsumo colectivo de hasta 2 kilómetros, ¿vale? O sea, el radio, si ponemos la instalación en un terreno rústico, sería de 500 metros. Si es terreno urbano o industrial, pasa a ser de 2 kilómetros, ¿vale? Una pregunta, ¿no se modificó lo de los 2 kilómetros a 5? Sí, pero se derogó. ¿Se derogó? Se derogó, votaron en contra hace poco, a final de julio. ¿Lo seguisteis o no? Estábamos todos dando palmas con que incluso instalaciones en un pueblo se podrían casi compartir con un pueblo vecino, y se nos ha caído la ecuación. Vamos a tener que esperar un poco más. No se va a desistir, y seguramente, no sé si este año, pero el año que viene se volverá a insistir en alargar o dar más distancia. 25 kilómetros digamos que lo difunden a la hora de formar parte de la comunidad. Ahora, a la hora de aprovechar el autoconsumo, estás limitado a los 2 kilómetros si generas en suelo urbano o industrial. Si generas en rústico, como nos pasa por ejemplo en Luco, lo que pasa es que nosotros estratégicamente también hemos puesto la instalación en el eje central del pueblo, en el alto de en las eras altas, y abarcamos todas las casas en esos 500 metros de radio, ¿no? Con lo cual tiene 1 kilómetro de extensión más o menos. Estamos cubiertos. En otros sitios se están planteando 2 instalaciones, ¿no? A veces por distancia o a veces por capacidad. Siempre decimos instalaciones más allá de los 100 kilovatios, nosotros estamos en 63, con vistas a ampliar. Las instalaciones de hasta 100 kilovatios son mucho más sencillas en tiempo y en burocracia y en coste que instalaciones más allá de los 100 kilovatios, con lo cual en algunos pueblos se están planteando estratégicamente también y económicamente implantar dos instalaciones de generación, ¿no? Eso, en función de la demanda o del interés que haya en cada pueblo, pues se plantean las soluciones pertinentes, ¿no? Vamos con la definición de lo que es una comunidad energética, ¿no? Os he adelantado algunos conceptos, pero en definitiva se trata de una entidad jurídica en su forma de cooperativa o asociación, la que decidáis, basada en la participación abierta y voluntaria. El que quiere entrar entra, y el que quiera salir sale en cualquier momento, ¿no? Definido todo eso bajo unas condiciones en los estatutos, obviamente, que es autónoma y controlada por sus socios. Como ha adelantado Javier, cada socio, por mucho que uno tenga 5 kilovatios o adquiera 5 kilovatios para autoconsumo en su casa y el otro 1, tiene el mismo voto, tanto el del 5 como el de 1. Porque Carlos al final nos equipara. Trabaja en En cuanto a tiene usuarios y tiene también pequeñas empresas que también participan con el mismo voto que cualquier vecino, incluso que el ayuntamiento, que forma parte, en nuestro caso también, como socio de la cooperativa, ¿no?
controlada por sus socios o miembros y que cumple las siguientes características. Está situada, como habréis visto, en las proximidades de esos proyectos de generación de energía renovable, ¿no? Que son de su propiedad y están desarrolladas por ellas mismas. Esto no se trata de que llegue una empresa, una comercializadora, amigos de Endesa o primos de ellos, por ejemplo, o de Iberdrolas, que vengan y te digan que te van a montar la comunidad energética, que cedan un terreno y que te ponen la instalación y que ellos controlan, gestionan y te dan un descuento en la factura. Eso no es, por ejemplo, una comunidad energética, por mucho que ellos estén haciendo mal uso de la palabra, ¿no? De ese concepto de comunidad energética. A veces la llaman comunidad solar o de diversas maneras, ¿no? Los socios son personas físicas, pymes o entidades locales, incluidas los municipios. Y la finalidad y el objeto principal y final de las comunidades es, como he adelantado, proporcionar esos beneficios tanto medioambientales, económicos y sociales, sobre todo a sus socios y a los territorios donde se implantan, ¿no? Al final, como os digo, estamos creando una nueva empresa en nuestro municipio y hay que tratarla como tal, y eso va a repercutir de tal manera en el municipio, ¿no? Con todos sus beneficios y todas sus exigencias también, ¿no? Sí. ¿Qué responsabilidad tienen los socios? Amparados por la cooperativa. Sí. Sí. Pero es ilimitada la Sí. Sí, sí, sí. La responsabilidad está, la responsabilidad final es de la sociedad cooperativa. Sí, Pero los socios no tienen los ninguna socios no responsabilidad limitada como las cooperativas. Efectivamente. A no ser que estipulen lo contrario, pero generalmente la cooperativa Eso. se puede constituir. Sí, a cosas que la modificación de los Ilimitada estatutos de los y socios. tú hagas responsables Sí, a los socios. pero por ley las cooperativas tienen responsabilidad limitada de socios, limitada. ¿Y a qué te obliga? ¿A qué te obliga? A participar de las asambleas, a ser un agente activo dentro de la cooperativa, a hacer uso de tu voz y de tu voto en las asambleas. En el momento que te quieras ir, puedes irte. Sí. ¿Sí? Hemos dicho que esto es de participación abierta y voluntaria. Entra el que quiere y sale el que quiere, en el momento que quiere y cuando lo cree oportuno, bajo unas condiciones, como digo, estipuladas en los estatutos. Tiene condiciones, ¿no? Claro, pero la participación es libre y voluntaria. A lo mejor tú, si te quieres ir a lo largo del primer año de funcionamiento, tienes que esperar a que se cumpla ese primer año y tienes unas condiciones de si la cuota, a lo mejor, eso lo vais a definir vosotros en los estatutos, pero si tú has pagado una cuota de 100 euros para ser socio, a lo mejor la puedes recuperar, o si te vas antes de tiempo o dependiendo de lo que defináis, solo te devuelven la mitad. Depende un poco de las condiciones que pongáis vosotros mismos en los estatutos, ¿vale? Dependiendo también de si has infringido alguna norma y tal, y te quieres ir o yo qué sé. Hay varios casos en los que tendrás que o podrás salir bajo la supeditación del Consejo Rector, ¿no? Que tendrá que hacer efectiva esa salida, en fin, pero vamos. Si tú te quieres ir, te podrás ir en el momento que tú creas oportuno. Por ejemplo, El derecho esto es importante, el derecho a autoconsumir no es solo del titular de la cuenta, obviamente autoconsumen los familiares, que son los beneficiados, los que viven o conviven en esa vivienda, e incluso el derecho a autoconsumir es hereditario. O sea, si la persona titular de la cooperativa, que normalmente es el titular de la cuenta de la luz, muere, fallece, el derecho a los kilovatios que tenía esa persona se traspasan automáticamente al heredero o los herederos que tenga esa persona, ¿no? Entonces, y por ejemplo, Carlos, en la bolsa del colegio local, ¿cuántos abandonos habéis tenido? solo en corporaciones. Nosotros ahora mismo estamos 30 socios, de los cuales 27 son vecinos.
el Ayuntamiento de Calamocha, que es socio con 5 contadores municipales, y 2 empresas, 2 pequeñas empresas, un Rivero y Optimener, que forma parte de la cooperativa de Calamocha. Entonces, bueno, hemos tenido fallecimientos también, 2, y las titularidades han pasado para los hijos, que viven en la misma casa y que lo único que cambia es la titularidad. El CUPS Si mantiene... se vende una propiedad, ¿también tiene los derechos o solo el titular? También los puedes vender, y también lo que haces es, como cuando tú tienes una instalación en tu casa, tú revalorizas. En este caso estamos revalorizando las viviendas del pueblo y el propio territorio, ¿no? Al ser generadores de energía, somos productores. Y tú, si vendes la propiedad con derecho a esos kilovatios desde la cooperativa, podrás también tener un retorno o venderlo a otro tipo de condiciones, ¿no? Porque esa persona podrá entrar como socio, se tendrá que hacer socio, efectivamente, y seguirá teniendo el derecho de autoconsumo en ese CUPS. ¿Y las aportaciones cómo son? ¿Cómo se produce la energía? Las aportaciones al... Para comprar la energía, para comprar... Nosotros siempre hacemos 2 tipos, nosotros diferenciamos en 2 tipos de aportaciones, la que es la cuota de socio para ingreso en la cooperativa, que tú es la que integras para consolidar el capital social mínimo, que sería en principio de 3.000 euros, ¿vale? Para constituir, no desembolsables, porque esto lo certifica el notario, ¿vale? Pero una sería esa cuota de socio para ingreso en la cooperativa, que puede ser 50, 100, 200, la cantidad que estipuléis en los estatutos, ¿vale? Y otra es la cuota de inversión por los kilovatios que tú adquieres para tu casa, ¿vale? En función del precio del kilovatio que la cooperativa da al socio, cada uno va a invertir en función de la necesidad energética que tenga en su casa. Si yo, para obtener mínimamente un 50% de ahorro en mi factura de la luz, necesito 1 kilovatio o 1,5 kilovatios, invertiré 1 kilovatio o 1,5 kilovatios al precio del kilovatio que me haya dado la cooperativa. El precio del kilovatio, que ya os lo adelanto porque será la siguiente pregunta, el precio del kilovatio que conseguimos obtener cooperativamente en el mercado para hacer una instalación fotovoltaica para todos, que podrá ser de 50, de 70, de 100 kilovatios, ¿vale? Viene a rondar los 1.000 euros el kilovatio. Entonces ya cada uno puede más o menos pensar si yo necesito 1.000, o sea, 1 kilovatio o 1,5 kilovatios o 2, o yo tengo una aerotermia en casa y necesito 3 y tal, pues cada uno puede saber cuánto tendría que inicialmente invertir en la cooperativa para tener esos kilovatios y poder ahorrar 50, 60, 70, cada uno lo que mejor se trabaje ese autoconsumo de ahorro en la factura de la luz, ¿no? Nosotros en el Lugo estamos viendo que ahora, por ejemplo, en verano estamos llegando a autoconsumos superiores al 70-80%. En invierno nos quedamos en el 30-40%. Entonces siempre decimos que de media tenemos ahorros en torno al 50%, cada uno a su nivel, ¿no? Si yo consumo 100 al mes de media y hay otro que consume 50 o consume 25, pues cada uno tendrá ese 50% de ahorro en función de lo que consume, ¿no? Y también en función de eso invertirá porque necesitará más o menos kilovatios. De media en las casas que vimos, por ejemplo, en Lugo, haciendo el estudio previo de las facturas de la luz, que es el primer punto que hay que tocar, veíamos que ese 50% era fácilmente alcanzable con una inversión pues, de 1.000 o 1.500 euros, de 1 kilovatio a 1,5 kilovatios, ¿no? No son casas electrificadas, son casas que funcionan con cocina de gas, que a lo mejor tienen un termo o una lavadora, pero no tienen las vajillas, en fin. En función de los aparatos electrodomésticos que tengáis, se estipulará... Para calefacción no. Para calefacción hay gente que se está poniendo aerotérmico. Entonces, por ejemplo,
la inversión ya es un poquito mayor. Pero hay gente que también está usando mucho el radiador eléctrico diurnamente para no tener que poner el gasoil o el biocombustible durante el día para calentar la casa, ¿no? Porque estamos hablando de que autoconsumimos diurnamente. Claro, la fotovoltaica funciona de día. De momento no planteamos instalar baterías porque entonces esos 1.000 euros el kilovatio se nos pueden ir a 2.000 o 3.000. ¿Vale? Entonces, claro, lo que estamos trabajando y lo que llevamos haciendo reuniones permanentes con nuestros socios y socias en el grupo, por ejemplo, es mostrarles los resultados y enseñarles o indicarles cuáles son las mejores horas para autoconsumir, ¿no? Que siempre son las horas centrales del día, ¿no? Y no poniendo las cosas en el mismo momento, sino distribuyendo el consumo a lo largo del día. No poniendo el termo a calentar agua a la vez que pongo la lavadora y la lavavajillas a funcionar a la vez, ¿no? O que estoy planchando, o que estoy con una radial trabajando en el taller. Pero no saltan los plomes, ¿no? No, sí, depende de la potencia contratada. Lo que se hace, lo primero que hacemos es, lo que hicimos en ese caso fue optimizar potencias contratadas. Gente que tenía hasta 9 kilovatios, que le comentaba antes a Javier, 9 kilovatios cuando sus picos de potencia eran de 2. Entonces, estaban regalando 7 kilovatios a las comercializadoras, o que fueran 5 o que fueran 3, históricamente, ¿no? Entonces, bueno, el primer ahorro que vemos ya, por ejemplo, es en la optimización de las potencias contratadas, ¿no? ¿Qué pasa con los excedentes? Si hay? Con los excedentes hay dos maneras de gestionarlos. Una, como hacemos en Luco, que es venderlos de forma cooperativa, porque al final el productor es la cooperativa. Si tú no haces uso de los kilovatios por los que has hecho una inversión y tu responsabilidad es hacer uso de ellos en tu casa, pero cualquier día que no estés o cualquier momento que no los necesites, no haces uso de ellos, retorna a la cooperativa y la cooperativa los vende sin trampa ni cartón, me refiero sin intermediarios, en el mercado eléctrico a precio de mercado. ¿Vale? ¿Y Esa es una. el socio? Y revierte a la cooperativa. Son cooperativas normalmente sin ánimo de lucro, con lo cual el objetivo no es repartir dividendos, como El socio, debería ser una sociedad limitada, que no consuma, pero el socio tiene derecho a proponer qué hacer con el dinero que se obtiene de eso. ya, Puede ser pagar el mantenimiento, pagar los seguros, pagar una gestión, pagar un cambio de una placa, si se pica, cambiar o poner más placas, si hay dinero, ¿no? O sea, nosotros con el excedente que estamos obteniendo, que aunque no es mucho, pero nos permite desarrollar más proyectos, estamos poniendo un punto de recarga. Estamos reformando un pajar, 2 pajares adyacentes a nuestra era, de nuestra propiedad, para ser la futura, bueno, para ampliar en 25 kilovatios en la cubierta que ya tenemos lista nuestras instalaciones y para futuramente implantar baterías. Probablemente será el año que viene. quería decir es si en una casa, por ejemplo, solo se utiliza en verano y luego todo el año está cerrada, todo el año no consume, todos los meses. Entonces, Claro. consume 2 meses al año. Bueno, pues ese excedente, porque la energía que no se consume se convierte en excedente, vuelve a la cooperativa y la cooperativa la vende Sí, pero en el socio, mercado. el socio no, Pero tú no no ves... se ocupa de ese excedente. Claro, en esa fórmula no. Os estoy contando la primera fórmula de qué hacer con los excedentes. Hay dos fórmulas, ¿no?, de tratar esos excedentes. Una es venderlos, como os digo, cooperativamente en el mercado eléctrico y la otra es individualizarlos. Yo siempre digo que estamos en un proyecto de comunidad y el productor es la cooperativa en este caso. Si nos vamos a una asociación, este dato os lo doy, no podemos vender excedentes, con lo cual nos vamos a esta segunda fórmula, que es individualizar los excedentes y que cada uno se maneje con su comercializadora de la mejor forma que pueda. Yo siempre digo que esa fórmula es regalar excedentes, antes lo estábamos comentando con Javier, es regalar excedentes a las comercializadoras, o sea, es
perder todo el poder adquisitivo que la cooperativa podría obtener por esos kilovatios hora que le sobra a cada uno. ¿Vale? ¿Por qué? Cuando nos vamos a un contrato de autoconsumo con la mayoría, si no decir todas, las comercializadoras, automáticamente en las tarifas de autoconsumo, si nosotros a día de hoy estamos obteniendo o pagáis por el kilovatio hora de red 10, 11 o 12 céntimos de euro el kilovatio hora, ¿no? Más o menos puede rondar eso, automáticamente cuando tú pasas a un contrato de autoconsumo te lo suben normalmente a 15, 16, 17, o sea, te suben 3, 4 céntimos de euro lo que tú chupas de la red. Y por otro lado te dicen que te compensan a 5 céntimos a día de hoy, a 4, que te van a poner en tu factura de forma negativa, nunca por debajo del 0. O sea, si te sobran muchos excedentes y la cuenta te sale negativa, nunca te van a pagar, te dejarán la factura a 0 o te harán pagar el fijo, ¿no? La potencia contratada, y lo que sobre se lo quedarán ellos. ¿Vale? Entonces, lo que te compensan es lo que a ti te están cobrando de más. Con lo cual, estás regalando excedente. Y si encima te sobra por debajo de 0, es que ya directamente ni te lo reconocen. O sea, se los quedan ellos y se los cobran a tu vecino a precio a 15 o a 16, ¿no? Entonces, es un poco también tener esa conciencia de colectiva y de comunidad de qué hacemos para obtener el máximo rendimiento a ese kilovatio hora, ¿no? Hay quien se los quiere llevar a la ciudad del pueblo o hacer una hucha virtual o batería virtual, que habréis oído hablar. Pero es que con la batería virtual es poco más o menos lo que os acabo de contar de la compensación económica de forma negativa en la factura de la luz. Solo que en el caso de que el excedente sea mayor como para hacerlo por debajo de 0 tu factura, no se lo quedan, sino que te lo transforman a euros y te lo guardan por un año normalmente en una hucha, ¿vale? Pero a ese precio, ¿no? A esos 4 o 5 céntimos. También te cobran un coste de mantenimiento de la batería virtual, de 3 euros mensuales o cada una lo que... Entonces, ¿dónde está ese equilibrio y dónde está mi precio de kilovatio hora real que me estén compensando? O sea, al final, el único que pierde individualizando los excedentes, bajo mi punto de vista, es la cooperativa, ¿no? Y sois vosotros al final, porque sois los que la estáis formando, porque al final ni vais a ver excedentes ni vais a tener que estar poniendo dinero para cubrir los gastos fijos de mantenimiento, de seguros anuales o de gestiones contables o jurídicas o lo que toque, ¿no? O de software, ¿no? ¿Y no se acumula? Por ejemplo, 2 meses que no estás, se pueden acumular y al verano gastamos más. Claro, en esa batería virtual lo que te hacen es transformarte los kilovatios hora en euros. Inicialmente, algunas comercializadoras te mantenían o te guardaban los kilovatios hora, que sería lo interesante. Yo produzco kilovatios hora, dame kilovatios hora a mi favor, ¿no? No me lo transformes a los céntimos de euros que tú quieras. Encima me cobras un mantenimiento de 3 euros mensuales por esa batería virtual y luego lo que me queda para consumir en invierno o en días de poca producción, pues es la mitad de lo que correspondería a mi kilovatio hora, ¿no? Entonces, bueno, la fórmula es la que vosotros queráis, desde luego. Si vosotros queréis tratar individualizadamente los excedentes y que cada uno se gestione y consiga individualmente con su comercializadora el mejor precio por su excedente y tal, pues es una fórmula. Si colectivamente la cooperativa se hace cargo de esos excedentes y los vende en el mercado para sacar el máximo rendimiento al precio diario de la energía, pues bueno, tendréis otra fórmula para generar otro tipo de recursos dentro de la cooperativa, ¿no? Sin tener que, por ejemplo, poner dinero o poner cuotas para cubrir esos gastos. Os comentaba del consumo, pues nos ocupa la casa en todo el año
digamos que el ajuste de los kilovatios, me decías que también se hacía una o dos veces al año el ajuste también, ¿no? Sí, tú puedes cambiar, lo que pasa es que eso todavía efectivamente no, a la hora de llevarlo a la realidad, las comercializadoras y la distribuidora están hechos un lío internamente con todo esto y nosotros, por ejemplo, llevamos 8 meses para intentar cambiar los coeficientes de reparto, puesto que han entrado 3 socios más últimamente, o sea, tenemos 3 contadores y estamos modificando, cada 4 meses tú puedes cambiar esos coeficientes de reparto. ¿Vale? Pero realmente estamos viendo que la distribuidora no consigue hacer esas modificaciones efectivas probablemente hasta dentro de un año. O sea, los coeficientes de reparto que se definen para empezar, por lo menos van a funcionar durante el primer año o primer año y medio seguro. Entonces, quien quiera entrar también a participar tiene que ser desde el inicio. Los que entran después probablemente tengan que esperar un tiempo para empezar a funcionar. Que la energía viene a través de las placas solares, ¿no? Claro. ¿Y dónde se instalan esas placas solares? ¿El Eso terreno del ayuntamiento? puede ser una cesión municipal de una cubierta, o puede ser una cesión de alguien que tenga una era o que tenga un terreno en desuso y que lo ceda a la cooperativa. Puede ser una compraventa por parte de la cooperativa vuestra de un terreno. La idea es que si esto se lleva a cabo, que entre el terreno sea municipal y haya una cesión del ayuntamiento a esta cooperativa. A ver, en un principio, como han comentado, el tema de las distancias, estamos barajando hacerlas en las cubiertas de las naves. Así estéticamente no dañamos el medio ambiente y es un sitio que consideramos que está bastante bien. Pero vamos, eso lo tienen que calcular ellos y es suficiente. Carlos también lo comentaba y lo dijo José María, esa posibilidad y se dio con el tema de conseguir hasta 100 kilovatios. Porque siempre Carlos comentaba que aquí las eras, bueno, casi nos las regalan o tal, pero ellos tuvieron que pagar el buco la era y a un precio que No, aquí supongo que venderíamos todo lo que tienen eras y pajares, los venderíamos a ese precio, un precio bastante elevado. Entonces, si a lo mejor contamos con esa cesión, el coste también disminuye. Vamos a ver, en base a vuestra experiencia, el grupo, una vez constituida la comunidad energética, ¿qué gastos ordinarios periódicos tenéis para ese caso de la gestión del exceso de producción que hay? Sería que más o menos saber un poco Claro. qué gastos llevan. Has hablado de seguros. Claro, un seguro que viene a Incluso- costar pues 300, 400 euros al año. Un coste de mantenimiento, que el mantenimiento en realidad nosotros lo hemos asumido desde Luco Energía, puesto que se trata de desbrozar, mantener limpias las placas y subir un par de veces a la era, que montamos una jornada y luego nos vamos a almorzar y tal, y limpiamos las placas, y si vemos alguna desconexión, pues llamamos a un técnico y nos viene a apañarlo, ¿no? Rápidamente, o ahora que se nos ha fundido un fusible, pues hemos llamado al servicio técnico y nos vienen a cambiarlo la semana que viene. Son cosas muy puntuales. Nosotros en 4 años de costes de mantenimiento hemos tenido pues, los 200 o 300 euros nos va a costar esto. La inversión sin contar el Sí, terreno. ¿eh? La inversión sin contar el terreno, ¿cuánto ha salido? La inversión sin contar el terreno, unos 60.000 euros, 60-70.000 euros. ¿Para cuánto? 63 kilovatios. 63 kilovatios pico. ¿Vale? El terreno nos costó, ¿Y los no ayudas? monetariamente porque negociamos con kilovatios también, pero en torno a 8.000 euros una era de 1.200 metros cuadrados. ¿Y las ayudas? Para que sepáis. ¿En qué porcentaje se movería? Nosotros ahora mismo estamos, luego os voy a poner alguna pantalla de esto, pero ya lo adelanto si lo tenéis. En torno al 40-50% estaríamos ya de lo que hemos conseguido desde ayudas públicas, ya sean fondos europeos o fondos regionales de la DPT o de IAF Una de las cosas, siempre vamos rascando de donde una de las podemos, cosas que me ¿no? convencieron fue sobre el tema de las ayudas, también se van a encargar ellos. Sí. O sea, nos tenemos que ver en nosotros en nada. Sí, pues nos ayudará en todo, o sea, a nivel contable, a nivel administrativo, jurídico, o sea, desde Optiminer, ahora mismo lo podemos hacer gratuitamente.
gratuitamente, luego encontraremos la fórmula para que sea el menor coste posible, pero así lo hacemos con Monforte, con Güeña, con Alcoiza. La gestión contable, por ejemplo, que hacemos anual, normalmente son cooperativas que tienen inicialmente muy poco movimiento. El coste anual está en torno a los 1.200 euros como mucho, ¿no? ¿Y las subvenciones? Luego, conforme esto crezca y tenga más movimientos contables y tal, pues bueno, se revisará y se verá. El mantenimiento ya lo hemos comentado, en función de ese necesario. Sí, eso estamos a punto de sacarlo, ahora os lo cuento. Más costes, creo que va por ahí. O sea, vendrían a rondar los 2.000 euros anuales, que con los excedentes nos sobra dinero para, como os he avanzado, avanzar otros proyectos e invertir en nuevas iniciativas, ¿no? ¿Pregunta? Sí, en las ayudas, la subvención es para el inicio de la cooperativa o se va Hay para todos los procesos. se O va sea, dando ahora mismo gente nosotros o- estamos financiados y os ayudamos gratuitamente hasta diciembre a poneros en marcha con toda la parte jurídica de estatutos, de constitución, registros, o sea, a nivel contable toda la teoría, ¿no? A nivel contable todas las dudas que tengáis, todo lo que... El tema de fiscalidad, el tema del estudio previo de las facturas, por ejemplo, eso también. Luego ya cuando hay que hacer un proyecto técnico de ingeniería, obviamente eso ya se tiene que pagar, eso ya forma parte, digamos, de lo que es el presupuesto global de la instalación, ¿no? Va todo junto, proyecto, legalización e instalación. Para el grupo, creo que sería más bien. Claro, nosotros atendemos 33 contadores, al final siempre depende de la cantidad de contadores y qué demanda energética tengan esos contadores. Por la zona y por el... Sí, por la gente que vive al final, ¿no? Podría ser más enfocado A 100, yo lo calculo más a 100, o sea, inicialmente. Hay que certificarlo pues, con vuestro interés y con vuestra implicación de cuánta gente está interesada en esto y cuántos quieren hacer parte, ¿no? Y lo primero es saber qué necesidades reales tenéis en vuestras casas. Si un socio tiene dos contadores en la misma comunidad, Puede entrar también. ¿tiene que costar como dos sociedades o como No, es como un socio. con dos contadores? Igual que un ayuntamiento o una empresa o... La gestión del descuento que te realiza la comercializadora te lo realiza por control. Es que no te realiza descuento la comercializadora, el descuento te lo gestionas tú haces autoconsumo, o sea, los kilovatios que tú autoconsumes no te aparecen en la factura. ¿Vale? La factura solo te Sí, aparecerá los que gastas aparte de... Efectivamente, luego veremos alguna gráfica si queréis. ¿Vale? Bueno, aquí ya veis todas las... ¿había alguna otra pregunta? A modo de producción, más o menos, esos 60 kilovatios. Sí. Kilovatios. ¿Qué excedentes? No, que excedente no. ¿Cuál sería la producción? Más o menos. Para En torno a 90.000 kilovatios hora al año. Estamos autoconsumiendo la mitad y vendemos la mitad. Y sacamos en torno a 5.000 euros 90 al año. kilovatios producís con 63. Sí. ¿Vale? O sea, es un poco más de lo que los programas teóricos te dicen. Me parece que el PUIGIS y tal nos decía que íbamos a producir en torno a 80.000, pues hemos estado por encima. También el año pasado creo que tuvimos más sol que este. Yo creo que este vamos a producir un poco menos. Quiero aclarar una cosa. El consumo tiene que ser de día, ¿no? Claro, inicialmente tiene que ser de día. Y no puede ser para calefacción. Puede ser para calefacción desde que tú... Electrodomésticos. Para electrodomésticos, o sea... Sí, pero has dicho que si ponían varias cosas a la vez. Claro, ¿qué pasa? Que si tú contratas o si tú adquieres desde la cooperativa 1 kilovatio o 1,5 kilovatios, lo interesante es que tu consumo diurno esté por debajo de ese 1,5 kilovatios que te llega a tu casa. ¿Vale?
Si tú pones 2 aparatos electrodomésticos a la vez, seguramente te vas a los 2 o 2,5. Los Con lo kilovatios cual, dependen lo de que la consumes de aportación más de ese que tú kilovatio y haces. medio lo vas a pagar de la red. Los kilovatios que tienes dependen de la aportación que tú tienes que hacer, ¿no? Efectivamente. O de la necesidad energética. O sea, tú lo puedes mirar desde la parte económica o desde la parte energética. Yo invierto en función de mi necesidad real, o yo invierto lo que yo quiera y me tocan los kilovatios que den, ¿no? Cada uno. Nosotros, por ejemplo, en Lugo tuvimos socios que empezaron o que entraron en la cooperativa con medio kilovatio. Con medio, para probar, porque claro, éramos los primeros casi de España que se atrevían a hacer esto. Entonces, mucha gente entró con una mano delante y otra detrás de, no sé si creérmelo, porque claro, está Endesa por medio, que no le interesa que esto se ponga en marcha, ni que se difunda, ni que cada vez sea mayor, ¿no? Porque, bueno, al final le quita facturación, mira que somos pocos, pero al final si somos muchos pueblos, pues acabaremos siendo más, ¿no? En esta situación que estáis vosotros, ¿qué os ocurrió cuando la apagó? ¿Tuvisteis suministro? No, nosotros dependemos de la red. Nosotros enganchamos en un poste de baja tensión baterías depende del pueblo. Efectivamente, cuando tengamos baterías, ese será el segundo paso. Tendremos autonomía para autoconsumir de noche, que es lo interesante también, que es cuando, o podremos verter el excedente en las horas que mejor se paga, porque nosotros ahora estamos vertiendo excedente en las horas diurnas, que a veces se las pagan a 10, otras a 1 y otras a 6. Tenemos ahí, pero es que a las 10 de la noche te la están pagando casi a 30 céntimos. Entonces, cuando tengamos una batería, le diremos a la batería, espero que sea pronto, el año que viene, le diremos a la batería, vierte excedente a las 10 de la noche, o de 9 a 12. Y entonces, esos 5.000 euros que obtenemos anualmente, a lo mejor son 8.000. O 10. ¿No? O sea, al final se trata de con tus kilovatios hora que tú tienes, inventar la fórmula para sacarle el mejor rendimiento. Que ya os digo que la mejor fórmula es hacerlo colectivamente de esta manera, ¿no? En el mercado. Si individualizáis esos excedentes, eso se desvanece y las fórmulas son otras. ¿Lo habéis notado mucho en la factura? Sí, el 50% de media, algunos incluso más, de ahorro. Y no os cuento que durante año y medio no hemos recibido facturas, o durante casi 2 años, con lo cual han perdido el derecho de cobro de un año de facturas, de 27 contadores. ¿Vale? Entonces mucha gente en 2 años o 2 años y medio ha amortizado lo que ha invertido. ¿Vale? Pero eso es eso es casualmente lo que nos ha pasado a nosotros, tal vez por ser los primeros. Ahora que se ha puesto en marcha Monforte de Moyuela, veremos si también no les facturan durante un año, porque tienen un galimatías los de Endesa que pero bueno. Has comentado que lo ideal es que el consumo sea cuando llegue al tesoro. Claro. Vale. ¿La realidad cuál es? Pues que tú te vas a trabajar a las 8, llegas a las 5 de la tarde en invierno. Ajá. Y ahí es cuando pues, preparas la cocina, el litro, planchas, quieres aprovechar, compras un coche eléctrico. Claro. Uno puede ponerse un acumulador a nivel individual. Sí, puedes ponerte una batería. Lo que pasa es que es caro. Habría que ver si compensa entonces. Claro, o sea, si no la cooperativa ya. lo interesante es abordarlo de forma colectiva. Claro, porque te va a salir mucho más barato. Si decimos que la inversión de forma colectiva en las placas es hasta 3 veces más barato que en el mercado, de forma individual, la batería viene a ser lo mismo. Entonces, tú vas a enfrentar comprar una batería hoy tú solo 3 veces a un coste mayor, 3 veces que si el año que viene lo abordáis de forma colectiva. Por dar respuesta a la realidad cotidiana de la gente. Claro, pero tú puedes incorporar programadores. La gente está empezando a hacer eso también. No sé si tienes wifi en tu casa. Bueno, pues te puedes poner incluso
enchufes con los que comunicarte a través de wifi y decirles que la lavadora tú desde la oficina, decirle a la lavadora que se ponga en marcha, ¿no? O el termo que caliente agua. Para hacer el consumo en Claro, o sea, hay fórmulas para que tú estando fuera de tu casa puedas aprovechar la energía que te llega, ¿sabes? O sea, una vez que te metes en todo esto, el coco empieza a dar vueltas y fórmulas hay muchas y os podemos ayudar con todo eso también. El que quiera acumulador se hace el número necesario. Claro, efectivamente, tú te compras una pila, la cargas de día y le pones a funcionar de noche y lo que te dure, ¿vale? ¿Qué pasa? Esas baterías también hay que ver la fiabilidad, hay que ver cuánto inviertes, como tú dices, ¿compensa o no compensa? Una decisión también, cuando aunque también si tenemos esos excedentes, pues vamos a destinarlos también a esa Claro. compra o a acumular nosotros también energía. Claro, nosotros cuando sea el momento más oportuno. Nosotros estamos empezando a abordar el tema de baterías porque desde Europa están llegando ahora todos los millones para almacenamiento. Después del apagón, pues todo el mundo habla del almacenamiento. Hay un montón de ayudas que están por salir al final de este año, inicio del siguiente, que van orientadas a que las comunidades energéticas incorporen baterías. Antes era autoconsumos, ahora ya son baterías. Eso va a abaratar mucho el coste de inversión, ¿no? Individual, para que podáis gestionar de otra manera esos excedentes. Nosotros lo vamos a hacer ya. Aparte, os adelanto también el software que estamos desarrollando. A nivel colectivo no existe, o vosotros sí que sabéis, no sé, conoceréis que los inversores tienen aplicaciones asociadas a través de las cuales tú ves instantáneamente lo que están produciendo, lo que estás tú consumiendo de la red y lo que te está sobrando, ¿no? Te da toda esa información. A nivel colectivo no existe en el mercado eso, ¿vale? Desde Lupo Energía venimos desde hace ya más de 2 años estudiando y trabajando desde que empezamos a funcionar, recabando datos y estamos creando un software que va a ser libre, gratuito, para las comunidades energéticas que se pongan en marcha para que podáis evaluar instantáneamente lo que os llega a vuestra casa, lo que consumís de la red y lo que os sobra o lo que os falta, ¿no? Entonces eso os ayudará también a tomar mejores decisiones a la hora de autoconsumir, por ejemplo. Si tú estás en la oficina y ves que te está llegando 2 kilovatios pico a tu casa y que los tienes que aprovechar, dile a la lavadora que se ponga ahí. Y a la lavavajillas también, a lo mejor a la vez, ¿no? Si lo has dejado todo listo. Ahora, si está nublado y solo te está llegando 1 kilovatio, pues solo ordenarás a la lavadora, a lo mejor, ¿no? Entonces, pero si no estás en casa, obviamente, y no lo tienes monitorizado, pues... La verdad, una cosa que me gustó de Carlos, pues, o sea, es que además nos va a educar a optimizar la energía. Es una cosa que ahora no estamos haciendo y yo creo que es una cosa bastante importante. O sea, no tenemos esa conciencia de optimizar la energía y yo, desde que tuve la charla con ellos, es una cosa que cuando lo veo muy interesante. Sí, porque, o sea, así como fuimos pioneros en el tema del autoconsumo a través de la comunidad energética, también vamos a ser los primeros que tengan el punto de recarga eléctrico disponible para los socios, a precio diferenciado, mucho más barato. También tendremos rédito económico para la cooperativa de gente que no se asocie y tenga que pagar el kilovatio hora a precio de mercado. En fin, se abren muchas vías, ¿no? El tema baterías, el tema software. Estamos que no paramos. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese sentido estamos a vuestro lado para lo que necesitéis y, como bien decís, ayudaros a optimizar todos los recursos que generéis aquí, ¿no? No sé si queréis que sigamos un poco con la presentación o queréis seguir haciendo preguntas. Os enseño un poquito la instalación, ¿no? Aquí veis, esto fue la instalación inicial en la antigua, o sea, en la era, ¿no? de unos 800-900 metros cuadrados. Veis que no hemos
ocupado toda. Aquí en la esquina superior derecha, o sea, la inferior derecha, veis el Pajar en reforma, son 120 metros de planta, donde ampliaremos esos 25. Y aquí algunos datos. Nosotros nos constituimos en junio del 21. Nosotros empezamos a darle vuelta al proyecto y nos juntamos estos 4 amigos en torno a enero, febrero del 21, en plena pandemia, y fuimos difundiendo casa por casa, contando lo que pretendíamos hacer y lo que entendíamos por comunidad energética. Era un concepto bastante incipiente, ¿no? Y bueno, al principio fuimos 4, luego 8, luego 12, luego 20, 27 y ahora recientemente 3 más, pues hasta 30, ¿no? El grupo motor está compuesto por 4 personas, que somos los 4 componentes del grupo del Consejo Rector también, y llegamos a conectar la instalación en abril de 2023. Esto quiere decir que estuvimos detrás de ayuntamiento y de distribuidora pues cerca de 2 años, ¿no? Superando y luchando contra la ignorancia principalmente de la administración y de nuestros técnicos municipales, contra esta gentuza de Endesa que te hace la vida imposible y un poco más, y bueno, y contra todas las dificultades que supone poner en marcha un proyecto de generación y como productor que vas a ser y agente del mercado eléctrico, ¿no? Atendemos, como veis, pues hasta 33 contadores a día de hoy, 5 de ellos municipales. ¿Qué objetivos hemos alcanzado y qué pretenden las comunidades energéticas? Pues hemos fortalecido relaciones vecinales, hemos implantado un proyecto común e ilusionante, estamos revalorizando nuestro territorio, como decíamos, ¿no? Estamos generando una nueva actividad económica local que 3 años atrás o 4 años atrás nadie pensaba que iba a ser posible que en Luco de Giloca generáramos nuestra propia energía. Pero es que esto no es de ahora, sino que hasta los años 70 la comarca del Giloca generaba su propia energía y en Luco había 3 centrales hidroeléctricas, con lo cual esto no es algo innovador, lo es en el concepto de comunidad, pero en Luco ya se generaba antes la energía. Lo que pasa es que todo eso se centralizó, se perdió y ahora lo que estamos haciendo es recuperar parte de esa historia, ¿no? y mostrándolo a las nuevas generaciones también para que tengan en cuenta y sepan de dónde vienen las ideas, ¿no? Estamos implantando un proyecto pionero en Aragón y a nivel ciudadano en España, por eso somos referente a nivel nacional y también fuera de España. Recientemente hemos recibido una visita de las universidades de Milán, no sé de dónde, de Rumanía y de Francia, ¿no? O sea, que nos vienen desde la Universidad de Zaragoza también, ¿no? Hasta planteaban un Erasmus rural en Luco de un mes que fuera para aprender los jóvenes estudiantes a aprender esto, ¿no? A gestionar, o sea, para que veáis un poco la repercusión que puede llegar a tener el tener este tipo de iniciativas en nuestro pueblo, donde, como os digo, nadie pensaba que esto iba a ser posible hace 4 años. Hemos puesto a Lugo en el mapa. ¿Ha habido problemas o no? ¿El gobierno de Aragón o el central habéis tenido problemas? No, a nivel administrativo, pero es al final pues la burocracia, ¿no? A veces yo le llamo burocracia porque cuesta un poco y más, ¿no? Pero bueno, también es reseñable que hemos yendo a muchos foros, porque claro, hemos participado en un montón de charlas, de foros, desde el Gobierno de Aragón, desde la Universidad de Zaragoza. Eso nos ha hecho conocer a mucha gente y nos ha hecho conocer a mucha gente influyente, con lo cual eso también dentro de la administración nos ha ayudado a acelerar muchos procesos que a veces se habrían demorado meses, ¿no? Y a lo mejor resolverlos en cuestión de semanas o días, por no decir minutos, pero no, minutos es extraño, pero días, vamos a dejarlo, pero sí, si se quiere, sí. Pero al final es eso, es moverte, ¿no? Es no esperar sentado en una silla que pasen las cosas
ni siquiera esperar a la administración a que resuelva, sino tú plantarte en el ministerio y a ver con quién tengo que hablar. Cuando decíamos que veníamos de Grupo Energía, pues bueno, algunas puertas se nos han abierto porque la gente ha oído hablar de nosotros, ¿no? Y entonces eso también ha hecho pues que podamos poner en marcha esto, casi te digo en un tiempo récord, porque a pesar de todas las zancadillas que nos han puesto desde el ayuntamiento y desde la distribuidora, pues hemos puesto en marcha la instalación en apenas 2 años, ¿no? La instalación en sí la construimos en octubre del 23 y, como habéis visto, en abril del 23 estábamos ya generando, porque entonces tardamos menos de 2 años. Eso a día de hoy nadie lo está consiguiendo. Cuando todo el mundo nos decía, no, sois los primeros y os estáis llevando todos los tortazos. Pues ¿qué les está pasando a los demás que están viniendo después, ¿no? Pero bueno, la cosa es que con el tiempo se optimicen esos 2 años y pueda llegar a ser año y medio, 1 año, cada vez reducir un poco más, porque son cosas muy sencillas a nivel técnico de instalación y lo que cuesta realmente es la distribuidora, porque a y nivel que pongan en marcha el autoconsumo a nivel digital, ¿no? Porque al final este reparto, mucha gente se pregunta, ¿pero cómo llega la energía a mi casa? Pues llega por la red que ya existe. Por eso que aquí la distribuidora Entonces, también es un reparto digital de la energía que tú generas y que inyectas en la red de tu pueblo, no hay y que, que eso llega a las casas de forma... no hay que cambiar nada ni hacer nada, No, no, incluso hay que cambiar nada. la comercializadora pueden ellos tener, o sea, La que ellos quieran. la que ellos tengan, o La la que- Esto sí que sería bueno tener todos la misma. Claro, a nivel, ¿qué está pasando? Que lo comentábamos antes, a nivel comunidad, muchas comunidades están hablando a nivel sociedad, empresa, con comercializadoras para negociar mejores precios para sus socios. A nivel cooperativo, tú te sientas con una comercializadora y puedes llegar a negociar mejores precios para tus cooperativistas. Entonces, eso también fortalece el poder adquisitivo de la cooperativa, al final. Entonces, bueno, todo es ir encontrando los caminos, ¿no? Obviamente, si cada uno se gestiona individualmente con su comercializadora, cada uno ya negocia a su manera. uno no tiene poder de negociación, va al contrato general, entonces lo aplican y que no puede salir. También a la hora de gestionar el alta de los autoconsumos, siempre es más complicado hacerlo con 10 comercializadoras que tengan cada uno con la suya, que si todos están en la misma. Pero bueno, eso es lo que decidáis. Vosotros, como comunidad, decidís qué fórmula queréis para vuestra comunidad. ¿Vale? Estamos generando empleo, como sabéis, pues hemos constituido otra sociedad y al final lo que estamos haciendo es implantar nuevos modelos de negocio en el medio rural, que eran impensables, como decimos, hace poco tiempo, y generar oportunidades. Nosotros desde Optimener hemos contratado a la primera persona, a Julia, en mayo. O sea, después de año y medio funcionando, hemos conseguido contratar ya a la primera persona desde el grupo, ¿no? Para que trabaje en la parte de comunicación y tal. Tal vez dentro de poco contratamos a la segunda. Estamos generando empleo, ¿no? Eso es lo que pretenden al final las comunidades energéticas, tener ese impacto que ayuden a darle la vuelta a la tortilla o la tendencia que sufrimos sobre todo en Lupo, imagino que aquí también, de la despoblación, de que la gente joven no ve oportunidades, de que la gente joven no entiende qué se puede llegar a hacer en un pueblo, ¿no? Ni a qué se puede ocupar. Pues bueno, cambiar un poco ese chip y hacer visible que es posible, ¿no? El radio que estabas comentando que era en lo urbano eran 2 kilómetros. y en el rural 500 metros. Y si se monta por ejemplo en el polígono como la posibilidad. Eso sería industrial, ¿no? Sí. Entonces ahí tendrías 2 kilómetros. Sería los No, industrial. Industrial 2 kilómetros. sería industrial. Efectivamente. Hay municipios que están incluso considerando modificaciones de los usos del suelo para facilitar la implantación de sus comunidades Sí, energéticas. pero el industrial sería urbano.
Sí, sí, sí. Claro. Los 2 kilómetros. Efectivamente, urbano e industrial. ¿Vale? Por ejemplo, para hacer una idea, pues, te vas donde están la carretera cascante, que ahí hay paja, y claro, yo ahí calculé distancia y, por ejemplo, no llegaría A los 2 y kilómetros. yo ahí al frente de aquí hay más de 800 en línea recta, 800 o 1 kilómetro, pues por ejemplo eso ya no sería viable. Otra de las primeras ideas que tuvimos también desde el ayuntamiento era ahí arriba en el plano. Y también cuando descubrimos que eran 500 metros ya optamos por otra cosa y nos fuimos al tema del polígono porque lo veíamos más viable. Y ya cuando dejen los 25 kilómetros en Secuana, Es que será la idea, porque primero que vengan los 5. sí, bueno, hay que ir a adelante. Hay que luchar, hay que luchar. hasta aquí Aspar y hasta aquí los más. O sea, son 2 kilómetros de donde está la base de las No, plantas. este dato es importante. Son desde el punto de conexión, desde donde tú inyectas la energía. O sea, tú puedes tener la instalación en una era o en una cubierta o en un terreno y tener tu punto de conexión a 50, 100 o a 200 metros desde donde tú repartes la energía para tu pueblo, en baja tensión normalmente, pues el radio desde esa conexión 2 kilómetros. O si tú generas en rústico 500 metros. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos en la era, pero el punto de conexión lo tenemos 50 metros más abajo. Eso nos ayuda también a abarcar un radio diferente, ¿vale? Aunque la conexión está en urbano, la generación es rústica. O sea, eso también hay quien dice que no tiene lógica, ¿no? Pero bueno, la ley está así y nos atenemos a eso de momento. Que luego a futuro cambie, pues ya veremos, ¿no? Y a la hora de recibir subvenciones la cooperativa, dependiendo del uso que le va a dar el socio, que es agrícola y ganadero, por ejemplo, claro, problemas que no lleven... No, porque tú al final vas a constituir una sociedad cooperativa de consumidores usuarios, probablemente sin ánimo de lucro. Entonces, esa sociedad es la que va a ser la titular de la instalación y a través de la cual vas a pedir subvenciones a nivel nacional, autonómico, regional. A veces están exentos, pero diferentes proyectos, pero si los aplican a la futura ganadería están exentos. Jurídicamente, como es la cooperativa, el usuario se no distingue si es un distingue. usuario a nivel individual, o una pyme o una empresa. Pero, por ejemplo, la del Gobierno de Aragón sí que eximía la subvención de cooperativas, incluía la de consumidores usuarios y a otras muchas, pero no incluía a las agrícolas o ganaderas. Entonces, al ser consumidores usuarios, tú puedes acceder a ese tipo de subvenciones, así como habrá otras para agrícolas que no accederás. Pero bueno, como hay muchas líneas, hay que estar al quite de cuándo salen, porque a veces los plazos de solicitud son muy justos y hay que preparar las cosas en 20 días hay que estar un poco al día de todo esto para pedirlas, ¿no? Porque hay que saber pedirlas también, porque lo importante es pedirlas bien para que te las concedan y a través de eso pues optar o por una autofinanciación o, por ejemplo, con vuestro banco o con el banco que elijáis, negociar un crédito o financiamientos colectivos. Cuando es el momento de tomar la decisión y constituir la cooperativa, gastos de constitución, capital y a todos los gastos de inversión, y entonces las subvenciones, las ayudas las empezabais a recibir o las solicitasteis. Al día siguiente ya pedimos unos fondos FEDER. Incluso con esos fondos FEDER fuisteis a negociar a las entidades financieras como un anticipo de un préstamo a cargo de la subvención. Siempre desde que tengamos la concesión. Cuando tú tienes la concesión, tú puedes sentarte con tu banco y normalmente es bastante sencillo conseguir un adelanto al menos del 80% del montante que te subvencionen. Luego el otro 20 o 50, lo que quede por financiar, hay que ver la cuota disminuir esa carga al socio. Hay que ir montando ese cronograma físico-financiero, esa planificación económica de cómo abordar tu proyecto. O
Nosotros usamos la fórmula del crowdlending, hicimos también un crowdfunding inicial, por el cual juntamos 6.000 euros, que no es moco de pago. Claro, éramos el primer proyecto, tuvo ese impacto, mucha gente donaba dinero y en menos de 3 meses teníamos 6.000 euros que nos ayudó a pagar todos estos gastos iniciales, ¿no? Y luego para financiar subvenciones usamos la fórmula del crowdlending, que viene a ser un crowdfunding, no sé si la conocéis, crowdlending, un crowdfunding con interés, ¿no? O sea, ya no es una donación, sino que es una inversión en Luco Energía a través de una plataforma y tiene un tipo de interés. Al final Luco Energía se convierte en un producto financiero y tú eliges incluso los socios o las personas que quieres que inviertan, ¿vale? Darles la potestad de ser los inversores y darles un 2, un 3, un 4% anual a 3, a 4 o a 5 años. ¿No habéis contemplado incluso la posibilidad de un capital social O un voluntario? capital social por voluntario, delegación también. Eso lo definís en el estatuto. Al 3, al 4. Nosotros eso lo quitamos, no queríamos especulación, entonces lo hicimos externalizado, pero nos dimos cuenta de que, de que tal vez sería interesante fomentar que la gente meta dinero a un tipo de interés en la cooperativa. Y generalmente suele ser más alto que lo que dan los fondos de los bancos. Sí, totalmente. Entonces, esas fórmulas las podéis usar vosotros para financiar los proyectos que queráis abordar. En la declaración de la renta, toda inversión que tú haces siempre hay una deducción a nivel autonómica o general. Aquí tú participas en una comunidad. En una empresa de la economía social. En esa aportación que tú haces, también te la puedes deducir porque el fin... Te desgrabas normalmente el 30%, pero hay 3 condicionantes y uno de ellos es que la cooperativa contrate a alguien. Entonces, si contrata a alguien no te puedes desgravar esa aportación que haces. Inicialmente no. Pero bueno, hay un plazo de tiempo que nosotros estamos, no sé si son 4 o 5 años, para pedir esa deducción. Si nosotros desde Luco Energía el año que viene, por ejemplo, contratamos una persona, aunque sea a tiempo parcial, podríamos llegar a pedir, estando dentro de los 5 primeros años de funcionamiento, podríamos llegar a pedir esa deducción de las inversiones realizadas por los socios. Estamos por ver eso. ¿Vale? Entonces hay un plazo en el cual tú puedes pedir para desgravarte el 30% de lo que hayas, creo que es lo que hayas invertido, tanto la cuota de participación como la de inversión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Como veis, el ahorro que obtenemos ronda ese 50% de consumo mensual, anual, ¿no? Que os digo. Estamos reeducando a nuestros vecinos y lo están haciendo muy bien para optimizar esos autoconsumos, ¿no? Esos recursos que generamos en nuestro pueblo. Fomentamos ese consumo responsable y esa conciencia, ¿no? Recuperamos esos valores perdidos de hacer trabajos de campo codo con codo. Hemos hecho, vais a ver que nosotros el precio del kilovatio que os he comentado de 1.000 euros, que viene a ser más o menos la media de lo que viene a salir colectivamente una inversión fotovoltaica, ¿no? A nivel colectivo, nosotros lo llegamos a reducir a 650 euros el kilovatio porque hicimos, como veis, muchas labores de campo conjunta, ¿no? Nosotros juntamos a los 20 o a los 15 que estaban disponibles cada vez que podíamos y nos poníamos a montar la valla o inicialmente limpiamos y desbrozamos la era para montar las bases de las placas, nos fuimos a Badajoz a por los prefabricados con nuestro camión, nos abrimos la zanja de la conexión de 50 metros, todo esto sin permiso del ayuntamiento. A pelo. Nosotros pasábamos de nuestro ayuntamiento, o sea, la ignorancia era tan grande dentro del ayuntamiento que dijimos, ahí os quedáis. Entonces nosotros nos abrimos la calle, nosotros nos montamos la instalación sin permiso, o sea, nos llegaron a dar las licencias cuando ya se les cayó la cara de vergüenza, en octubre del 22, emitieron las licencias en noviembre del 22.
para hacer todo Por la formal. organizar la relación. Pero ahí ya nosotros teníamos todo, teníamos la conexión hecha, teníamos todo y nosotros estábamos en la batalla con Endesa. Con el ayuntamiento les habíamos llevado a un contencioso administrativo. O sea, les habíamos llevado a juicio, ante un tribunal. Y cuando No se ellos a vosotros, sino vosotros nosotros a ellos, por su ignorancia. Así que, bueno, pues nos las tuvimos que ver hasta en ese punto, ¿no? Estamos visibilizando iniciativas y emprendimiento rural, ¿no? Que es importante hacer ver que en Teruel y en nuestros pueblos de Teruel pasan estas cosas, ¿no? Y que nos llaman a foros iberoamericanos en Sevilla y en País Vasco y tal, o en Cataluña, y vamos y hablamos de Luco de Giloca en Teruel. O sea, es algo que está creando ese orgullo, ¿no? Rural que decimos siempre de nuestros pueblos. Estamos convirtiendo la despoblación en oportunidades, ¿no? Al final, sea o no por la comunidad, pero de 2 años para acá está viniendo gente joven a vivir a Luco. Entonces, bueno, pues que vengan más. Estamos reduciendo las emisiones de CO2, obviamente, y ayudamos a, como habéis visto, a sensibilizar y concienciar a nuestros vecinos en cuanto a ese autoconsumo y a aprovechar al máximo los recursos, ¿no? Aquí un poco de números, porque tengáis esa idea en mente. A día de hoy ya hemos gastado, yo creo, bastante más. Estamos cerca de los 200.000 euros de inversión en el proyecto, ¿vale? En cuanto a financiación por ayudas, pues estamos en torno al 40 al 50%. Y bueno, estamos trabajando, como veis, pues en la reforma, en el software, en los vehículos eléctricos. Tal vez pensamos en unas bicis eléctricas a futuro para compartir en el pueblo, o un vehículo, una persona, un asistente social que haga las compras colectivas de la gente mayor. O sea, estamos con muchas ideas en la cabeza para seguir invirtiendo y seguir gastando dinero. ¿Habéis pensado por el rendimiento de los fotovoltaicos en aerogeneradores? Sí, aparte está haciendo más viento últimamente. Para compensar el rendimiento de todo. Lo que pasa es que no nos gustan los aerogeneradores. No, a nivel doméstico es otra cosa. No son grandes, que no sean monstruosos. Claro. De 2 megavatios, no, más pequeño, de 2 metros de diámetro. Sí. Para compensar las horas que no produzcan. O sea, con respecto a invertir, porque al final un aerogenerador también tiene su coste, estamos pensando más en incorporar baterías para el excedente que tenemos, que es ese 50% de la generación, poderlo acumular. Sí, pero las horas punta de los fotovoltaicos no cumplen todo el rendimiento que del panel. Claro, sí, ¿no? O sea, a los 63 no llegamos, a lo mejor nos quedamos en 58 o... Hay instalaciones por ahí que la compensan con eólica. Sí, hay gente que nos ha dicho, ¿por qué no ponéis domésticos y tal? Pero bueno. Tenerlo en cuenta en las ampliaciones que tenéis. Sí. Claro, a nivel económico es mucho más, o sea, en cuanto a ampliación es mucho más fácil abordar poner 25 kilovatios en la cubierta que tenemos, ¿no? Y que nos dé más estabilidad en cuanto a la acumulación. Pero cuando se va el sol... Cuando se va el sol nos quedamos sin nada. Por eso las baterías. Sí, pero el aerogenerador te ayuda a cargar la batería y a generar. Y a tener, si hay un viento nocturno, pues tener... Porque pierden los proyectos que tenéis, pensado en esto. No, pero, o sea, lo hemos pensado, pero lo hemos desechado de momento. No quiere decir que pues, en otra comunidad, pues a lo mejor lo aborden y digan, Sí. En Ayerluz estaban pensando en este tipo de aerogeneradores. Sí. Espera, antes de que os vayáis, ¿nos firmáis la hojita de asistencia? Que nos sirve de justificación de las ayudas.
que os vais, muchas gracias por asistir. Cuando queráis venir al grupo estáis invitados todos, por cierto. Si montáis una visita conjunta, hacemos un churrasco allí, hacemos una jornada allí. Os explico la gráfica para que entendáis cómo sale en la web de distribución. Esto ya es lo último, ya si queréis aquí acabamos, pero es para que entendáis gráficamente lo que vemos cuando estamos autoconsumiendo, ¿no? Cuando autoconsumimos vemos tres curvas, como veis son consumida, vertida y autoconsumida, ¿lo leéis? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Vale? Entonces, la que consumimos de la red es esta azul, que obviamente tiene consumo nocturno, porque no estamos conectados a la fotovoltaica nocturnamente, ¿no? No genera, ¿vale? Que se hace cero diurnamente. Digamos que eso es lo óptimo, ¿no? Hacer cero tu consumo desde las 9 de la mañana hasta ahora mismo hasta las 8 de la noche. Conseguir no pagar nada de la red y que toda la generación la aproveches al máximo posible. En este caso, lo que hemos consumido de nuestras placas es esta curva que hace tres picos ahí en central, ¿vale? Y que supone el 76% de aprovechamiento de la energía que ha llegado a mi contador, ¿vale? He tenido un autoconsumo del 50%, con lo cual con el otro 25% aún podría haber tenido un poquito más, ¿vale? Como veis, hay otra curva punteada un poquito más abajo, que es el excedente, que es ese 25%. Con lo cual, yo podría haber incluso consumido un poquito más en esta hora final aquí, ¿vale? Pues se trata al final de cuadrar al máximo posible, al 100% es muy difícil, pero al máximo posible toda la energía que llega a tu casa. El 25% que ha sobrado es lo que comentábamos antes, o bien lo genera este individuo con su comercializadora o lo gestiona la cooperativa con venta en el mercado. ¿Y no podría ser posible que fuera otro contador propio tuyo?
a través de la fórmula 2 que hemos dicho de compensación de excedentes individualizado en tu factura o a través de una batería virtual. A través de una batería virtual o bien te la guardan en el mismo contador para horas de no generación o para invierno o para tal, o te la puedes llevar a otro contador en otra vivienda. Propio. Sí, de la misma titularidad. Tiene que ser propio, ¿no? ¿Eh? Tiene que ser el mismo titular. El mismo titular. ¿Vale? En ese caso sí. Todas las mejoras, las reparaciones, las sustituciones de placas, todo eso se pagaría con los recursos del excedente de energía, ¿no? Claro. Esa En es la idea. O sea, en el caso de que fuese individualizado, habría que hacer una aportación cada vez que hay una avería, lo tendríamos que hacer. o un mantenimiento o un seguro. Habría que definir una cuota anual o la que mensual, la que decidierais, 15 euros, 20 euros, lo que sea. Los 2 kilómetros que hemos hablado de distancia de punto de conexión, ¿es radio o Es radio. o kilómetros de Punto de conexión, radio de 2 kilómetros. Es igual, la línea de la luz es igual a la línea de la luz. Eso. Pero, o sea, en línea recta, no te vayas a hacer curva en línea recta. Simplemente radio. Coges el Google Maps, le pones el punto de conexión y trazas una circunferencia de 2 kilómetros de radio. 2 kilómetros de línea. Entendida la gráfica, entonces, en la factura, los kilovatios que hemos autoconsumido, lo último y ahí cerramos. Es solo porque sepáis luego cómo llega la factura. Los kilovatios que hemos autoconsumido, que serían estos, ¿vale? Esos no llegan directamente en la factura. Hay gente que pregunta a veces que si te los restan, que si... No llegan. ¿Vale? Entonces, por eso es importante tener la monitorización individualizada a nivel colectivo de lo que pasa en tu contador para saber que realmente cuando te llega la factura con los kilovatios que tú has consumido de la red, con tu aplicación, la tendremos si puede ser a final de año, es real. ¿Vale? Porque si no, tú tendrás el derecho de reclamar a tu comercializador y decirle, oye, esto me la estás liando porque yo aquí he autoconsumido tanto y no me lo está reflejando en la factura. ¿Y qué pasa con la energía reactiva? ¿Qué generas? O sea, eso te lo cobran en el contador de producción. ¿Vale? El contador de producción normalmente, como es un contador aparte, que va en el punto de conexión y a través del cual también te lo definen como un contador de servicios auxiliares, por si algún día tú tienes consumo detrás de contador, que normalmente no tienes consumo, la energía reactiva te la cobran ahí, ¿vale? En ese contrato. ¿Vale? No es dinero, o sea, no es significativo respecto de lo que es significativo una batería o alguna cosa como tú dices. Claro. Y una pregunta, ¿el socio puede tener dos contadores Sí. y pagar como dos o como un socio? Paga como un socio, o sea, la cuota de ingreso es una, Sí. es la, Luego dependiendo de los kilovatios que contratados. y luego en función de los kilovatios que necesite para esos dos contadores, hará la inversión al precio del kilovatio que defina la cooperativa. O sea, puedes consumir, por ejemplo, En uno tener medio, si es un consumo Imagínate que yo tengo un garaje que no usas o que lo uso muy poco y que tú hay un que tienes contador. una nevera, Tengo un contador, si yo contrato, por ejemplo, un kilovatio y medio, sería para los dos contadores. tendrías que definir por CUBs. Por ejemplo, medio CUBs para... es el DNI del contador. Vale. Entonces tú tendrías dos CUBs y tendrías que definir dos potencias. Vale, y no se ¿Vale? puede compartir. Medio kilovatio para el garaje y un kilovatio para la casa, por ejemplo. O un kilovatio para la nave y dos para la casa. Cada uno en función de lo que necesite. Lo que podemos hacer inicialmente
es recabar facturas, si queréis, para saber o para orientaros de cuáles serían o de cuál sería la contratación óptima para llegar a ese 50% de ahorro anual, ¿no? Mínimamente en vuestra factura, y luego vosotros invertís lo que queráis. Si queréis más, si queréis menos, ¿no? Pero es un punto de partida también para predimensionar la instalación que se haría, ¿no? Porque al final es necesario empezar a negociar con instaladoras y con ingenierías cuántos kilovatios vamos a poner. Si vamos a poner 60, 80, 100... Como ahora mismo esto, hemos mencionado entre comillas, ¿no? Claro. Vamos a aprovecharnos. ¿Os parece que pongamos una fecha para esa toma de contacto con las facturas? Venga. Y el que quiera pueda tener una factura y Carlos se la llevará y la revisará. Sí, las podéis juntar en el ayuntamiento y las escaneamos y hacemos el estudio, os lo pasamos. No, pero hacemos otra, si queréis, ya ponemos fecha, Sí. bien, ¿vale? Lo miráis. Cuando queráis. Y como habrán surgido muchas dudas, la gente, pues, imagino que ahora se informará, habrá un poco el boca a boca, gente que no haya podido asistir o lo que sea, y pueda estar interesada y no haya podido venir. ¿Os parece bien? Carlos, que ponga fecha para octubre. Te iba a decir antes. Antes, ¿no? Ahora ya estamos ya Caliente. Yo diría 15 días. ¿No? O sea, al final es una o dos facturas que tengáis de cuando estáis y no estáis, o de si vivís con una es suficiente, ¿no? ¿Semana 15? Sí. ¿De septiembre? Sí. Si tengo que volver para que hagamos la reunión, Haremos nuestra publicación. Sí, pero si ahí están los... Pero mira, el que viene, Carlos, esa semana, esa semana del 15 al mediodía te viene bien y hacemos una charla. ¿Vale? O sea, se recaban facturas hasta el día 15. Y el día 15 hacemos otra charla. Entonces las enviamos antes, o si queréis por un WhatsApp o por un correo enviarlas. No, la dirección tuya de correo electrónico te vamos a enviar. Claro. ¿Nos las mandáis a nosotros? Sí, ¿no? Vale, pues os paso... Mira, los contactos están directamente aquí. Aquí había mucha cosa que contar, pero... Ahí están los contactos, ¿vale? Eso, de todas maneras, luego lo mandaremos por WhatsApp del ayuntamiento. Vale, eso. Y la gente que quiera que os envíe la factura a ellos, os ponga bueno, la dirección de la factura te ponga. Foto, PDF, lo que queráis. O si la queréis traer al ayuntamiento, Sale por aquí, no sé. que os más cómodo, bajo lo que prefiráis, os lo mandáis al correo electrónico que aparece aquí, o a través del ayuntamiento traéis la factura aquí, Si las mandamos y ella sí ya le que os sea más fácil. No os compliquéis, o sea, Ya para la semana del 15, a lo largo de la semana, eso, marcamos otra fecha. Vale. ¿Os quedan dudas? ¿Queréis que veamos alguna cosa suficiente, no? ¿Os habéis enterado de lo que es una comunidad energética? ¿Os ha quedado